Buenas tardes, internautas, amistades de Facebook, comunidad universitaria. Les habla Miriam Bautista. Espero que puedan seguirnos en esta edición del programa en línea Voces Científicas desde la Dirección de Investigación Interdisciplinaria y Posgrado a través de las redes sociales, Facebook, Comunicación Radio WAPS, la plataforma mixlr.com, que también está por ahí con algunos chats activos, y sobre todo también a nuestros radioescuchas, Radio WAPS, ya los extraíamos ahí en cabina, por el 1180 de amplitud modulada. Esta tarde ya nos acompañan ya en pantalla, para no dar más preámbulo general, a la invitada geóloga Alessandra Cázares y Julio César Chávez Ocampo, maestro en Tecnologías de la Información, ambos titulados este año por la universidad. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias, Miriam. Muchas gracias. Pues agradecerles el tiempo que se toman para, pues, ellos ya terminaron, les platico a los que nos están escuchando, sus trámites, sus procesos, sus exámenes, su carrera, su programa de posgrado, y los seguimos aquí contactando con nuestros egresados para que nos compartan un poco sobre su experiencia y algunos resultados de sus proyectos de tesis, que es la modalidad en el caso de licenciatura que escogió Alessandra, y pues en el caso del posgrado es una modalidad obligatoria que hay que terminar con una tesis, ¿no?, en posgrado. Si les parece, pues, amable auditorio, ¿qué tal que empezamos, por ejemplo, con Alessandra, quien realizó su tesis sobre relaciones de campo, una aproximación para establecer las bases magmáticas en el arroyo Buenos Aires, aquí en el estado, en la parte sur? Ahorita nos dará esas características de la región, con la dirección del doctor José Antonio Pérez Benzor. Esto en busca de caracterizar petrográficamente las rocas del área de estudio mediante muestras tomadas durante un trabajo que entiendo, según su metodología, hizo alrededor como en 4 días, más otros tiempos que le tocó de trabajar en el laboratorio de petrología del Departamento de Ciencias de la Tierra. Y pues aquí podemos escuchar un poco de su experiencia y que también la demás comunidad estudiantil se motive, ¿no?, y se contagie un poco con todo este proceso de creación de su investigación. Y enseguida, ¿qué les parece si los dejo con Julio César, quien realizó un diseño de herramienta didáctica como apoyo a la enseñanza del lenguaje braille para niños ciegos basados en tecnología Raspberry Pi y Arduino, aquí en la ciudad de La Paz, como caso de estudio, esto con la dirección de la doctora Mónica Adriana Carreño León, y nos platicará de este proyecto que muestra una honesta sensibilidad al desarrollar este prototipo de accesible costo y considerando las condiciones, decía él en su preámbulo, que a veces son condiciones de desigualdad y pobreza para algunas poblaciones que padecen esta situación, o que por su aislamiento geográfico, ¿no?, son poblaciones que no están tan cerca de la accesibilidad de este tipo de tecnología para el aprendizaje, y pues que él presenta con este prototipo un proyecto de aplicación adaptable y al alcance, sobre todo con un funcionamiento un poco más allá para que pueda servirse desde un dispositivo, incluso, ¿no?, computadora o dispositivo móvil. Así que espero que lo disfruten ambos, también entre ustedes verse y contagiarse de este, pues, gran éxito logrado, y felicidades de antemano. Adelante, Alessandra, te dejamos entonces encargada de esta pequeña primer plática. Buenas, gracias. Bueno, mi proyecto se trató de caracterizar cierta área de estudio en la región de Los Barriles. Es al sur de la ciudad de La Paz. Entonces, al sur, el sur de la península de Baja California está compuesta por un complejo que involucra varios tipos de rocas metamórficas, rocas ígneas, rocas sedimentarias. Dentro de las rocas ígneas, pues tenemos también rocas volcánicas. Y nuestro interés de investigar esta pequeña región es que en esta región se afloran muy bien las rocas, entonces podemos establecer relaciones. Lo que hacemos los geólogos para estudiar las rocas es ir al campo, tomar muestras para posterior análisis en el laboratorio, pero en el campo pues recorremos los sitios, tomamos datos con brújula, tomamos descripciones locales, por ejemplo, qué contacto o esta roca, por qué se está relacionando con esta otra, y al final pues se hace una interpretación de todo esto. Fue de 4 días nuestros días en campo, o sea, íbamos hacia el área de estudio y ahí recorríamos todo el arroyo. Obviamente dándonos el tiempo para
pues analizar cada sitio de interés, porque había pues lugares pues muy generales y había otros específicos que daban relaciones pues más concretas. El interés de estudiar esta zona es porque esta parte sur de la península ha sido interpretada como parte de la raíz de un arco magmático. Un arco magmático es aquel proceso tectónico donde una placa subduce debajo de otra. Es lo que pasa más o menos, bueno, es lo que pasa en la zona sur de México, por Acapulco, Guerrero, la subducción de la placa de Cocos bajo la placa norteamericana, donde se generan esos temblores y todo esto. Bueno, antes está la interpretación de que la península Baja California Sur fue creada por un evento de este tipo, donde había una subducción. Entonces, los arcos magmáticos convergentes son regiones tectónicas bastante complejas y en ellas se interrelacionan muchos procesos distintos, como por ejemplo magmatismo, donde se generan nuevos magmas que pueden ser en la parte superior, en la parte inferior de la corteza, así como directamente del manto. Pueden ser metamorfismo, que significa la modificación de las rocas previas. Por ejemplo, una roca de origen oceánico puede haber sido deformada o recalentada por la intrusión de un magma, y esto hace pues también que se generen diferentes tipos de minerales y de estructuras. Entonces también tenemos pues deformación de dos tipos, que puede ser frágil o dúctil. La frágil sucede en las partes superiores de la corteza, donde las rocas están en estado sólido, y las partes dúctiles suceden en la parte inferior de la corteza, zonas donde hay mucha presión o calor, donde las rocas se comportan prácticamente como plastilina. Entonces, todos estos fenómenos dejan evidencias. Entonces, nosotros cuando vamos al campo lo que intentamos es recopilar la mayor posibles evidencias para así pues interpretarlo posteriormente. Entonces, estando en el campo, tomamos muestras de sitios de interés y regresamos al laboratorio, que esta vez los exámenes, bueno, los análisis fueron en el laboratorio de petrología, donde cortamos las rocas y hacemos láminas delgadas. Tenemos que pulir hasta que la roca quede de 3 milímetros, o sea, un buen pedazo de roca lo cortamos a una lámina delgada de 3 milímetros para poderlo ver debajo del microscopio. Y en el microscopio podemos observar también evidencias de cómo estas rocas llegaron a donde están. En estas podemos ver la relación entre un mineral con otro, las formas de los minerales, incluso las deformaciones que les comentaba suceden a nivel microscópico. También podemos ver minerales rotos, minerales modificados, moldeados. Entonces ahí ya podemos definir, no, pues esto se debió a deformación en superficie, esto en deformación un poco más de profundidad. Nuestros resultados en el área de estudio también estaban encaminados a que es muy importante establecer estos criterios desde campo, utilizando una metodología de campo de diversos autores, ya que es muy común últimamente en la actualidad que los investigadores vayan al campo, tomen muestra, se vayan al laboratorio y saquen análisis, por ejemplo, geoquímicos, isotópicos o geocronológicos, pero en realidad no tienen un contexto local de físico. Entonces, sus interpretaciones pues pueden ser bastante alocadas y no tan concretas. Por eso es importante, en esa tesis resaltamos la importancia del campo, de las herramientas que se utilizan y la importancia de que vayas a campo y definas, bueno, esta roca está aquí y tiene relación con esta antes de hacerle el estudio. Es muy importante tener en cuenta qué roca tenemos para también interpretar, porque podemos hacer interpretaciones pues que nada que ver si nos dejamos llevar por solamente los resultados que podemos ver de manera microscópica, ¿no? Entonces, basados en esa metodología, utilizamos algo que se llama exocontactos, que refiere a la roca de caja. Quiere decir la roca que estaba previa a las deformaciones, a las intrusiones magmáticas y todo eso. Entonces, imaginémonos, por ejemplo, una roca sedimentaria, que son las rocas que son formadas a partir de la depositación de un sedimento. Por ejemplo, podemos ver en los ríos cómo se acumula la arenita más fina,
Podemos ver, por ejemplo, en pantanos que solo hay arcillas que producen lodos. Por ejemplo, en el mar podemos ver la arena, y la arena tiene también sus variaciones de acuerdo a su estadio, a su localización y de acuerdo a la energía de las olas y todo eso. Entonces tenemos una roca previa, en este caso en la provincia a la que se refiere aquí en Baja California Sur, se llama Provincia Geológica Complejo Plutónico La Paz. Esta provincia pues tiene en su contacto de exocontacto rocas metamórficas que previamente fueron rocas de una cuenca oceánica. Entonces, estaba una cuenca oceánica cuando vino la subducción y se empezaron a generar los orógenos, que son la formación de las montañas, y estos sedimentos que ya había previos y estas rocas que ya había previas, pues fueron deformados, aplastados, incluso también nuevamente fundidos para crear lo que es ahora. Entonces, como exocontactos tenemos rocas metamórficas, pero en mi área de estudio no se encontraban las rocas estas metamórficas. Estas rocas metamórficas se encuentran en la región de Todos Santos, en complejos que han sido agrupados en complejos metamórficos. Todos Santos, que está en la región de Todos Santos, Pescadero. Sierra La Gata, que está en la región de Los Planes, un poquito hacia arriba. Y borde oriental del bloque Los Cabos, que es la parte este de la provincia, en donde está la cuenca de San José del Cabo, que es la que divide, que pone en contacto las rocas de la cuenca mediante una falla con las rocas ígneas del complejo plutónico. Entonces, aquí tenemos contactos que pueden ser por magmatismo, directamente por una intrusión, o también contactos que pueden ser por tectónicas, que esta tectónica, pues, a través de fallas. Entonces, los contactos los podemos caracterizar, depende de sus estructuras. Son sinuosos, se ven ondulados, se ve una transición o se ve tajante. Todo eso nos da pautas para definir qué tipo de contacto existe. También los endocontactos se refiere a todas las características dentro de las intrusiones. Por ejemplo, en el área de estudio encontramos 4 fases magmáticas. Una diorita, que fue la que definimos como la más antigua. Una tonalita, que es una unidad muy general, que de hecho domina en general en el bloque de Los Cabos, en el complejo plutónico, y unos diques, así como también unos diques dioríticos y también diques pegmatíticos graníticos. Entonces fueron las 4 fases que encontramos dentro de esta zona, y nuestra interpretación fue que la roca previa a todo esto fue la roca diorita, porque se encontraba contenida a manera de bloques dentro de la unidad general, que es la tonalita. Entonces, esta relación nos dice que primero llegó la diorita y luego se emplazó la tonalita, arrancando bloques, fundiendo lo que podía, destruyendo lo que podía y lo otro asimilándolo. Después tenemos los diques dioríticos, que cortan de manera tajante las 2 unidades previas, pero estos a su vez son cortados por los diques graníticos, por el granito. Por eso definimos el granito como la unidad más joven. Con estos granitos podemos encontrar 2 fases, una fase fina y una fase pegmatítica. Quiere decir que los emplazamientos de esta, bueno, pegmatítico significa tamaños de cristales muy grandes, mayores a 2 centímetros, y fino podemos ser que sean menores, de medio a fino, menores de 1 centímetro. Entonces, estas 2 fases implican que hubo un emplazamiento distinto, donde hubo una saturación de gases al momento del emplazamiento. Por lo tanto, este emplazamiento pudo haber sido de manera no tan profunda. Estas son nuestras conclusiones, y también nuestras relaciones y la mineralogía que encontramos. Podemos definir que esta roca siempre los nuevos datos que se puedan aportar entre las interrelaciones de los procesos siempre son pues buenos para la ciencia, porque estos orógenos son sistemas bastante complejos. Entonces, esas fueron nuestras conclusiones: definir 4 fases magmáticas a través de los contactos y endocontactos. También caracterizamos ciertas unidades que también relacionamos con unidades que ya habían sido previamente localizadas de manera general. Y
dimos una conclusión a estos diques pegmatíticos como de ambiente se llaman granitos anatécticos, quiere decir que hubo una fusión parcial de la corteza, por lo tanto, esta zona debió de haber venido de una fusión cortical bastante profunda. Entonces, sí estamos comprobando que tenemos una raíz de arco, lo que fue definido hace como 30, 40 años, pues es parte de esa comprobación. Adelante, Alejandra, qué interesante, sobre todo el área de estudio, porque muchos, bueno, hablando a la comunidad sudcaliforniana, luego entendemos como por hecho el paisaje tan hermoso que nos ofrece y muy poco nos dedicamos a voltear a ver, bueno, acercarnos, ¿no? Un poco más a esta perspectiva científica del funcionamiento o el sistema o por qué están construidas, ¿no? Estas zonas de arroyos así y pues acercarles que las tesis de investigación están en los repositorios en la universidad, pero pues espero que estén disfrutando estas breves reflexiones de este tipo de estudios con Alessandra y enseguida sin más pues los dejamos también con Julio César, otra perspectiva de otro proyecto de investigación. Ok, muchas gracias. Bien, el proyecto de investigación que se realizó en conjunto con la doctora Mónica y de paso también al doctor Andrés que estuvo ahí auxiliándome, es sobre el tema de inclusión y que eso hoy en día es un tema en el cual tenemos que hacer énfasis y la empatía sobre las demás personas. Uno de ellos hay que saber muy bien qué es el concepto de discapacidad. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, define el concepto de discapacidad como un término general de deficiencias, limitación física de una actividad y restricciones a la participación. Como hemos visto, muchas personas tienen alguna discapacidad en la cual hay que hacerlas incluidas en nuestro entorno, hacerlas sentir parte de ello. Y bien, ahora, la investigación que les estoy mostrando se enfoca más en la discapacidad visual y también mismo la OMS define que es una limitación en realización de tareas cotidianas como consecuencia que esto afecta la calidad de vida, asimismo las posibilidades e interacciones en su entorno. Si bien la discapacidad visual se cataloga como leve, moderada, grave o ceguera, esta última es la que más se enfoca en este proyecto, en la cual ceguera también lo define como una forma grave de discapacidad visual, puede reducir la capacidad de las personas a realizar una actividad o alguna actividad cotidiana, lamentablemente pues pérdida de la visión. Bien, tomando en cuenta esto, ¿cómo es que sabemos que hoy en día la interacción, la comunicación entre las demás personas en nuestro entorno es muy relevante? Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que se comunican las personas con discapacidad visual, en concreto ceguera? Pues parte de la investigación se enfocó en lo que viene siendo el lenguaje braille. Dirán ustedes, pues, ¿qué es el lenguaje braille? Bien, el lenguaje braille, de acuerdo a la autora Teresa Barrientos, define el concepto de braille como un sistema que está conformado de varios puntos que son relieves, que esto permite que al tacto las personas ciegas puedan interpretar, poderse, de alguna otra manera, la lectura que esté conformado por esos mismos relieves y estas mismas, aparte de que puedan leer, asimismo cuentan con una hoja especial y una regleta y un punzón. Estas mismas es para colocarlo en la hoja y puedan perforar la hoja de manera que lo que estén escribiendo lo pueda interpretar la otra persona. Ahora bien, esos son los elementos que conlleva el lenguaje, lo que viene siendo del lenguaje braille. Primero que nada, saber los puntos, los relieves. Aquí tengo que hacer énfasis en la que también fue como parte de la investigación, es como que a veces pensamos que como que lo están leyendo y dirán, pues así como leen de izquierda a derecha, suponemos que también se escribe de izquierda a derecha y no es así. Basado en una experiencia de una persona con discapacidad visual, nos comenta que para poder escribir se hace de derecha a izquierda, esto con el fin de perforar los puntos. Y al terminar de perforar los puntos de derecha a izquierda, al quitar la regleta y el punzón, al voltear la hoja y con los relieves marcados, pues va de izquierda a derecha. Eso tenemos que hacer énfasis porque una de las pruebas que se hizo, más adelante acabo de comentar, es sobre la lectura, asumiendo que por una parte, error de su servidor, se asumió que pues podríamos hacer lo mismo y no, ya por experiencia propia nos hizo énfasis que para la escritura es de derecha a izquierda y la lectura es de izquierda a derecha. Bien, ahora,
Como sabemos, así como por un ejemplo, la lengua de señas tiene su propio alfabeto dactilológico, el lenguaje braille en este caso también tiene su propio alfabeto, en el que por una serie de puntos, un conjunto de puntos que al perforar el relieve, estas te puedan interpretar todo el abecedario, tanto en mayúsculas como en minúsculas, asimismo los signos de puntuación. A diferencia del el alfabeto que como lo conocemos, también se pone pues los números. Sin embargo, digamos que se pone al perforar el número una L invertida formado por puntos, perforado, y se pone las primeras 8 o 9 letras del abecedario para que conformen el número. Ahí sí nos explicaron que para interpretar números tienes que poner la L invertida y poner las primeras letras del abecedario que estas se interpretarán como un número. Si nosotros quisiéramos poner un número, pero no ponemos la L, lo va a tomar como letra. Ahora bien, el objetivo para desarrollar este prototipo fue diseñar una herramienta didáctica tecnológica que brinde como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje del lenguaje braille en la modalidad de lectura y escritura. Existen varias herramientas, como en este caso la máquina de Perkins, en la que tú estás escribiendo en braille. También esto es una propuesta, otra alternativa para que las personas puedan conocer la importancia de lo que es la inclusión, asimismo poder ayudar y aportar a esta área para que cuenten con una herramienta para poderse comunicar. Y no solamente romper la barrera, sino también que de alguna otra manera las demás personas estén interesadas en aprender lenguaje braille, esté a su disposición el prototipo. Bien, ya más al fondo de todo esto, y no quisiera profundizar el tema, todo detrás de llevar a cabo esta investigación fue por parte del origen del sistema braille por Louis Braille. Nació en 1828, se hizo profesor de la Escuela para Ciegos en París y gracias a él encontró una metodología de manera que las personas ciegas pudiesen entender el lenguaje braille, modificando algunos sistemas, tanto en el perforado, en la lectura y en la escritura, para que asimismo las personas ciegas puedan saber qué es lo que se está escribiendo y para poder, como niños pequeños que nos enseñen a escribir, a leer de la misma manera. Se empezaron con una relieve de letras, números, signos de puntuación, entre otros. Y como sabemos, a grandes rasgos, lo que viene siendo el sistema braille, se forma un símbolo usando, dentro de los puntos de relieve se usan 6 puntos, del cual se encuentran en un relieve, y dentro de ese relieve, con estos puntitos, prácticamente ahí estás representando un símbolo de escritura. El tamaño y la distribución de puntos que hay que mencionar tiene que ser parejo, tiene que ser alineado a cierta distancia para que la persona, al pasar el tacto con ellas en los relieves, las pueda interpretar. Asimismo, cuidando también la parte de la regleta y el punzón a que a esta se tenga que escribir. Bien, después de entender eso y también profundizando el tema, tenemos que considerar unas cosas también dentro del prototipo. Que en este tiempo, como sabemos, como cualquier estudiante, vamos a la biblioteca, usamos los libros y estos se van prácticamente deteriorando mediante su uso. Eso mismo puede pasar si tuvieran un libro traducido totalmente en braille. Tanto uso se pueden desbaratar, o los símbolos o relieves se pueden llegar a confundir, que en vez de que leamos una X, se lea una Y, o en su defecto también la complicación de aprender braille es la rotación de puntos, dado que la D, la F, J, H, E, I, los puntos son similares, pero al momento de cambio de posición de cada uno de ellas se pueden confundir. Y otro aspecto muy importante también, como lo mencioné, con el pasar del tiempo se van deteriorando los puntos por tanto uso, y esto como consecuencia se puede dar mala lectura en la interpretación de símbolos. Por ello, la metodología que se utilizó para el desarrollo del prototipo es el modelo espiral, en la cual primero tienes la comunicación con la persona, en este caso fueron con mis directores de tesis, y con la persona con discapacidad visual que nos proporcionó la información, es entender qué es lo que va a hacer tu sistema. Después de ahí hacemos un despliegue, diseño, programación, que es lo que conlleva el sistema. Después se hace la parte de pruebas, se lleva a mostrar a la persona el prototipo, se hacen algunas correcciones y mejoras y así van. Es un ciclo hasta que llega un punto que en este caso el usuario, así se le dice, las personas externas que usan el prototipo, ahí es donde te dicen si vas bien, mal, te falta esto y aquello, y así puliendo el prototipo hasta que quede 100% de su funcionalidad.
se usaron varios componentes y softwares para llevar a cabo el diseño, ya que una de las cosas del hardware es que si no somos tan cuidadosos al conectar, puede resultar un pequeño corto y tienes que volver a rehacer. Pero es parte de la ciencia y parte de la investigación en el que tienes que estar enfocado en lo que estás haciendo, y es a prueba y error. Puede como que te salgan bien las cosas y puede como que no, y hay que corregirlas. O en el peor de los casos, o en el peor de los escenarios, es que sin querer se llega a descomponer un componente. Bien, para poder entender qué es lo que se va a programar y qué circuitos voy a ocupar, viene siendo las placas programadoras. Una de ellas, Raspberry. Dentro de la investigación se usó el lenguaje de programación en Python para hacer funcionar la Raspberry, en conjunto con la tecnología Arduino, en el cual, ¿por qué se usaron dos tecnologías? Uno de ellos tiene el entorno del software, en la cual va a estar la interacción. Asimismo, por el lenguaje, tiene la programación para poderse comunicar con ciertos elementos, pines de conexión, puertos, al resto del sistema, que esta ya te permite estarte comunicando con los mismos componentes. Sin embargo, hay elementos como ejemplo servomotores que se mueven por grados, consumen demasiada energía, y ahí es donde Raspberry puede sobrecalentarse o sobre trabajar en ello. Para ello está la tecnología Arduino, en la cual en conjunto con ambas estuvieron comunicando tanto el proceso de información que se esté administrando tanto esa placa a los circuitos, al igual con la interacción de la interfaz que tiene modalidad lectura y escritura. Esta las procesa, las manda al Arduino, y por los servomotores, simulando que son los relieves, van a estar levantándose algunas agujas, permitiendo que al tener tacto con la persona y se levanten esas agujas por los motores, pueda sentir qué es lo que está leyendo y la interpretación en braille. Ahora bien, para la modalidad de escritura, viene siendo unos botoncitos o considerado push button. Al tú estar escribiendo, se va a activar una pequeña alarma en la cual te va a estar avisando si estás escribiendo bien o no el símbolo. Asimismo, cuando tú estás enviando la información para que ésta sea convertida, y de paso la puede interpretar la persona con los motorcitos. También uno de los implementos del prototipo es que no solamente la persona con discapacidad visual tenga el sistema, también en los centros de rehabilitación, acompañado con un especialista, también pueda monitorear el sistema, qué es lo que está escribiendo la persona. Tanto lo que tenga en la pantallita de la interfaz, que tiene dos modalidades, la escritura y la lectura. La escritura es que le va a permitir a la persona escribir por medio de botoncitos, mostrárselo en la pantallita, en la interfaz. El usuario va a ver qué es lo que la persona, perdón, la especialista va a estar en contacto con esa persona y va a decir, estás escribiendo esto, bien, ahora ya lo escribiste, presiona este botón para que realice la lectura. Pone sus manos del otro lado y por los motores va a estar sintiendo las pequeñas agujas en la cual va a hacer la interpretación en braille. El tiempo de elaboración de todo esto llevó a cabo de 4 a 6 meses, tanto la construcción del hardware, las pruebas, la programación, teniendo todo el esqueleto para que fuera 100% funcional. Obviamente está en disposición de poder mejorar simplificar el circuito, y no solo entra la parte del esqueleto, como quien dice el hardware, también en la parte del software se tuvo que hacer esas ideas para que estuvieran en comunicación ambas tecnologías. Y después de tenerlo funcional, todo se metió en una cajita de impresión 3D que también se involucró el ingeniero Rafael de Luna, en el que me apoyó en el cómo meter los circuitos y cómo ordenarlos, dado que quedó como un espagueti, como todo prototipo. Él ya me auxilió de manera cómo podemos hacer los diseños, cómo se pueden colocar, y gracias a él se acomodó de manera que quedó como una cajita negra, por así decirlo, colocado botones, las ranuras de los ceros para sentir qué es lo que está escribiendo la persona, la interfaz en la cual va a estar en interacción el especialista y monitoreando el mismo cómo trabaja la persona con discapacidad visual, y también dentro del sistema se colocaron dos torretas con varios foquitos LEDs, también con el fin para monitorear qué es lo que está escribiendo también en braille. Bien, todo este proceso, todo este diseño llevó mucho trabajo, la verdad. Asimismo, analizar cuáles fueron los resultados. Dentro de los resultados observamos lo siguiente: tanto el tiempo de respuesta y comunicación al estar presionando los botones para la escritura en braille, asimismo el tiempo de respuesta de la lectura en la cual van alzando las agujas. A partir de ahí deducimos, de acuerdo a los resultados,
que tanto en la modalidad de escritura y lectura tuvieron de un 90 a 95%, dado de que hubo un tiempo de respuesta, pero hay que considerar también que no solamente es la comunicación, sino que conlleva todo lo que está conectado y alimentado por la energía, el tiempo de respuesta y el consumo del mismo, dado de que dentro del prototipo tiene una batería recargable. Es algo grande de este tamaño, sin embargo, se está trabajando para que pueda simplificarse y se tiene que mejorar tanto la conexión y el tiempo de respuesta del algoritmo. Y también la parte de los números, porque de momento, y he de hacer énfasis, funciona de momento para el alfabeto, las 23, 24 letras del alfabeto, si no me equivoco, y la parte de validar también, poner los números. Entonces ahí fue como que estarme peleando que cuando pongo un 1 me pone la A o viceversa y es un detalle, pero afortunadamente funciona, pero no está de más poderlo mejorar en la parte de los números, que fue un 90% acertado, pero en la que sí fue en funcionalidad al 100% fueron las letras. ¿Qué es lo que se espera? Más adelante simplificar toda la caja en algo pequeño, simplificar o sustituir la tecnología de los motores para poner algo más pequeño, y lo que se está trabajando es buscar un elemento llamado solenoide, en la cual es como una herramienta que por parte de la estructura, la punta va subiendo y bajando. Es como si ustedes vieran, si han ido a una feria que tiene unos castores y suben y bajan, esos, pero en pequeño, y así se podría simplificar el circuito. Asimismo, por la batería que está algo grande, puedo buscar una pequeña recargable. Y también, pues, prácticamente optimizar el algoritmo y el tiempo de respuesta y implementar los demás elementos que viene siendo las comas, los acentos, las mayúsculas, entre otros elementos. Y no más queda decir que gracias en conjunto con la doctora Mónica, el doctor Andrés y el ingeniero Rafael de Luna, de no haber sido por esto posible, no hubiéramos llevado a cabo el prototipo y se está trabajando para más adelante poderlo presentar, asimismo poder simplificar el circuito y seguir haciéndole mejoras. Muchas gracias, Julio César. Alessandra, que ya está aquí también en pantalla. Nos vamos a quedar los tres, ¿qué les parece, amable auditorio? Pues para cerrar con unas reflexiones finales, porque pues como pudieron escuchar, aunque corto, pero bastante sustantivo, sus categorías abordadas, espero que puedan también, si quieren consultar, como decíamos, las tesis más adelante, ahí en línea, pero pues subrayar, ¿no? Este trabajo, este esfuerzo tremendo en este momento también de confinamiento todavía y nuestros tesistas aquí trabajando y desarrollando incluso pues en campo, como decía Alessandra, algunas tomas, unas muestras. Por ejemplo, Alessandra además desarrolla una metodología donde pues ir en campo, Alessandra, ya nos dirás qué implica, herramientas específicas que ocupan, ¿no? Para trabajar y tomar las muestras. Y pues perfectamente, aunque es un programa a nivel licenciatura, es una tesis, pues ya vi ahí el PDF de la tesis, bastante pues nutrida en esos resultados y en esa metodología que ella usó. Y en el caso de Julio, pues también unirnos a las felicitaciones por este cruce, ¿no? Por esta inclusión, ciencia, inclusión social, principalmente la ciencia otra vez, ¿no? Acercándose a las necesidades y de las problemáticas sociales. Y en el caso de Alessandra, pues excelente desarrollo, porque a final de cuentas creo que la geología y la química es lo que intentan decirnos, ¿no? Tratar de entender qué pasa acá abajo donde estamos nosotros, ¿no? Por ejemplo. Pues algunas reflexiones finales para la comunidad, ¿qué les parece? Para el auditorio que nos está escuchando ahí en radio, tal vez también. Yo como publicidad para la carrera, es que justo me llegó la idea de que con lo que mencionas de que damos por alto el paisaje y no nos detenemos un poquito a ver por qué, ¿no? A preguntarnos por qué pasan estas cosas. Como promoción para la carrera, por si nos están viendo de otros lugares, en Baja California Sur tenemos una exposición increíble para las rocas. De verdad, tenemos, por el hecho de no tener un clima húmedo y no hay alteración de las rocas. Entonces las rocas están así perfectas, en perfecto cuidado desde hace millones de años. Entonces podemos ver de todo tipo aparte, o sea, de sedimentarias, metamórficas, ígneas. Y para nosotros como estudiantes, pues es algo pues primordial porque está tal cual en el libro, en el campo. Entonces aquí tenemos una locación
increíble para los estudiantes de biología, cosa que, por ejemplo, yo en mi licenciatura estuve de intercambio en la Ciudad de México, en UNAM, y allá todos son suelos porque pues llueve mucho, todo está boscoso, entonces era un shock porque, ay, no sé qué es esto, o sea, no tengo idea de qué estoy viendo porque todo está pues alterado. Y aquí tenemos unos excelentes afloramientos para ayudarnos a comprender mejor, ¿no? Y pues todo eso también tiene su origen y su explicación. Y pues Baja California Sur es un lugar muy privilegiado, muy bonito, y ya sería todo de mi parte. Pues gracias, saludos al departamento, al Instituto de Ciencias de la Tierra, la carrera, pues hay varias carreras ahí, y pues felicidades de nuevo, Alessandra. Julio. Pues bueno, igual como dice mi amiga aquí, compañera, te extraño. Igual promoción para la maestría en tecnologías de la información. Yo creo que a veces cuando tenemos una idea, hay que saber cómo llevarla a cabo. Y tienes que conocer más allá de un proyecto, de saber si el sector donde lo vas a enfocar va a impactar. Y no hablo de aquí está, funciona, ayuda. No, hay que saber también los costos, que no todo lo puedes hacer solo, necesitas un equipo de trabajo. Asimismo, la empatía, tanto el que dirige como los que te van a seguir. Y no es como que, yo voy a hacer esto y ustedes me van a hacer caso. No, o sea, tienes a tu equipo. Tienes que analizar los pros y los contras, los costos, el enfoque, la publicidad, o sea, todos esos elementos y la probabilidad si tu proyecto va a impactar o no, eso depende del trabajo que tú hagas. Y parte de la maestría también enseñó que tienes que saber bien que tu proyecto, a dónde lo vas a dirigir, cómo lo vas a hacer, más bien, qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer y a quién se lo vas a hacer. Y eso aplica en la misma vida diaria, siendo emprendedor o que te toque dirigir un proyecto, pero hay que conocer más allá de que si tu proyecto tenga éxito o no, tienes que conocer a tu equipo. Cada una de las áreas juegan también un papel, hasta la persona que limpia. ¿Por qué? Porque es parte del equipo. Y teniendo esa empatía, ese corazón, esas ganas y entender a tu equipo y a todo lo que administra, ahora sí, vamos a hacer esto. Y como lo dijeron uno de los emprendedores o importantes personajes, que no recuerdo su nombre, es que para que tu cliente quede satisfecho, tienes que tener satisfecho primero a tus empleados. Porque si no, no vas a lograr nada y es cierto. Y afortunadamente, en mi caso, a lo mejor no me tocará trabajar en un futuro una empresa o ser un emprendedor, pero sí lo que me importa es la divulgación científica y gracias a la maestría, varios proyectos que me ha tocado asesorar han sobresalido, pero quiero hacer un énfasis. Son mis alumnos, yo no. Así de sencillo. Muchas gracias. Ay, pues qué lindos mensajes. Exacto, ¿no? El trabajo colaborativo, en equipo, sobre todo en el posgrado, puntualizar porque es una entrega un poco más obligada ya hacia ahora, y más en la maestría, ¿no? Hablando, no es comercial, no es describir también tu contexto de a qué se enfrenta un estudiante de sistemas que quiere entrar a la MATI, ¿no? O sea, bueno, hay que desarrollar ya una propuesta más específica de proyecto y que pueden pues ver de la mano de la tesis, como en otras tesis, seguramente seguirán viniendo y bienvenidos más y bienvenidas más estudiantes de Mati, por supuesto. Ahorita estábamos arrancando con estas primeras entrevistas y en el caso de Alessandra, pues igual que de la licenciatura, justamente en estos momentos me pareció muy pertinente que son procesos de titulación difícil, pero pues que los logros sí llegan, ¿no? Un poco de paciencia y afortunadamente, ¿no? Que pudiste estar entrando entonces al laboratorio y llevar tus muestras, ¿no? De hecho, me tocó muestrear y procesar 3 meses antes de la pandemia. Ah, ok. Sí, Bueno. y durante la pandemia pues hice mi documento. Ah, Ya, bueno. sí. Ya la titulación pues sí fue con examen en línea, pero pues muy bien, todo es muy práctico, la verdad, el funcionamiento de la universidad y el apoyo también de los servidores fue pues bastante bueno, mucha atención y mucho apoyo en esos puntos. Sí, pues no menos importante todo el trabajo de gabinete que dices ahí, porque ahora es enciérrate
y desarrolla todo, pero qué afortunada en ese sentido, pero sin desmotivar. Y sí, claro que sí, les mandamos saludos a los departamentos que se encargan en estas áreas, estudiantes que estén escuchando, que estén en ese proceso, acérquense, departamento de posgrado, está el licenciado José Luis, está también el personal administrativo, la secretaria Rosa Isela y pues el jefe de departamento, el doctor Ricardo Borges, ahí en apoyopost@waps. Y en el caso de las licenciaturas, entiendo que están trabajando desde la Dirección de Servicios Escolares con un buzón. A la directora Lorena Pérez le mandamos un saludo y también a su personal que seguramente están atendiendo pues el seguimiento de esta etapa de titulación. Y no los entretengo más. Saludos a la comunidad que nos escucharon en radio, nos siguieron por ahí en alguna parte donde pudieron sintonizar en MixLR o aquí en Facebook. Pues muchos saludos, gracias por haber estado atenta. Los saludos que mandaron ahí a Alessandra, se los dejamos de nuevo. Y pues sin más por el momento, también a ustedes los dejo terminar esta jornada ya. Nos vemos muy pronto en otra etapa. Muchas gracias, un gusto. Que Muchas descansen. gracias igualmente. Felicidades.